Hola chicos, nos vemos entonces en esta oportunidad para terminar con la unidad 2 acerca del enriquecimiento neto gravable. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo determinamos la renta neta. ¿Ok? ¿Cómo determinamos la renta neta? Ya vimos ingreso bruto, ya vimos renta bruta, es decir, considerando los costos, y ahora veremos renta neta considerando las deducciones que permite o que están establecidas en la ley de impuestos sobre la renta y su reglamento. Entonces, vamos acá directamente a la presentación para continuar con el tema. Hay algo que les traje para que puedan observar de qué se trata la renta neta. Quiero que primero veamos este cuadro y posteriormente vamos a revisar qué establece la ley, por cuanto es bastante importante que entendamos el esquema para que luego los artículos que son un poco extensos no se nos hagan tan tediosos. Aquí vemos, fíjense, esto viene siendo determinación de renta neta. ¿Cómo se determina la renta neta? Aquí tenemos, fíjense, ingresos brutos, a los ingresos brutos, que ya la ley nos estableció que considera ingresos brutos, le vamos a restar los costos, que ya también vimos que es lo que la ley establece, son los costos asociados a ingreso bruto que corresponda. A partir de ello tenemos una renta bruta. A esa renta bruta le vamos a restar las deducciones admitidas en la ley y vamos a determinar una renta neta. ¿Qué va a pasar? A esa renta neta, yo debo aplicarle un ajuste por inflación que me va a dar una ganancia pérdida fiscal para determinar el enriquecimiento neto territorial. ¿Qué sucede, chicos? Que es importante que ustedes conozcan que en el caso de el ajuste por inflación, estamos en un caso especial, ya que actualmente los contribuyentes especiales del IVA están exentos, están excluidos del cálculo de ajuste por inflación, de acuerdo a la última reforma de la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, los contribuyentes ordinarios y formales, es decir, los que no son especiales, no están excluidos del sistema, por lo que deberían realizar el cálculo de ajuste por inflación. ¿Qué es lo que sucede? Que actualmente no existen índices para hacer el cálculo de la inflación porque el Banco Central de Venezuela dejó de publicar índices desde el diciembre del 2015. Entonces existe un vacío que nos impide realizar el cálculo del ajuste por inflación fiscal, puesto que hasta ahora lo establecido en la ley de impuestos sobre la renta es que es el Banco Central de Venezuela el único ente competente para darnos dichos índices. Entonces, las personas o contribuyentes que no están incluidos en el cálculo de ajuste por inflación, que vienen siendo contribuyentes ordinarios, contribuyentes formales, no pueden o no se puede aplicar el ajuste por inflación, puesto que no tenemos índice de inflación. Siendo así, bueno, de acuerdo a lo que ustedes vieron allí, la determinación del enriquecimiento neto gravable incluye el cálculo del ajuste por inflación. Hasta estos momentos se está quedando a criterio de cada profesional el que utilice otros índices estimados, índices dados como por ejemplo empresas como Econométrica. Sin embargo, lo que establece la ley es que deben ser los dados por el Banco Central de Venezuela. Otros profesionales simplemente no están aplicando el ajuste por inflación, puesto que los números que allí se puedan dar son simplemente estimaciones y no vienen siendo los montos idóneos o los montos correctos por la ausencia de dichos índices. Entonces, volviendo al punto de la lámina, tenemos entonces que este viene siendo el cálculo de la determinación del enriquecimiento neto territorial. Recuerden que hay que sumarle entonces el enriquecimiento neto extraterritorial para llegar a un enriquecimiento neto mundial. Aquí tenemos la otra lámina donde podemos ver el total de cómo sería el procedimiento para determinar el enriquecimiento neto de renta mundial. Tenemos fuente territorial, la suma a la izquierda, en bolívares, ingresos brutos menos costos, determino una renta bruta, luego resto de deducciones, obtengo una renta neta, aplico ajuste por inflación para determinar más o menos si es una ganancia o una pérdida fiscal y determinar un enriquecimiento neto territorial. A esto le va a sumar el enriquecimiento extraterritorial, que lo tenemos a mano derecha,
ingresos brutos menos costos determinan una renta bruta menos deducciones. Esto lo transformo a bolívares de acuerdo al cambio promedio establecido de acuerdo a información del Banco Central de Venezuela. Sumo, recuerden que no podemos restar, que no podemos, si tuvimos pérdidas, en vez de enriquecimiento, no podemos restarlo, solamente aquí sumaremos enriquecimientos para determinar un enriquecimiento neto de renta mundial. Entonces, ahora sí, teniendo claro cómo se genera la determinación, cómo se determina el enriquecimiento neto mundial, iremos a lo que establece la ley de acuerdo al enriquecimiento neto y las deducciones que deben aplicarse también. Ok, aquí tenemos definición de renta neta o enriquecimiento neto. ¿Qué establece el artículo 52? Aquí tenemos el reglamento. Para obtener el enriquecimiento neto se harán a la renta bruta las deducciones autorizadas en el artículo 27 de la ley, las cuales, salvo disposiciones legales en contrario, deberán corresponder a ingresos causados o pagados, según el caso, y a gastos normales y necesarios, no imputables al costo, evidentemente, porque si son imputables al costo, entonces dejan de ser deducciones y se convierten en costo, ¿no? Hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. A los fines de obtener el monto de la renta neta de fuente extraterritorial, solo se admitirán los gastos incurridos en el extranjero, cuando sean normales y necesarios, con el objeto de producir el enriquecimiento extraterritorial del contribuyente que tribute por su renta mundial, para lo cual se aplicarán las normas de la ley y este reglamento determinantes de los enriquecimientos de fuente territorial. Cuando hayan ingresos comunes, esto es, imputables tanto a ingresos disponibles en la oportunidad en que las operaciones se realicen como para el momento en que se perciban o se devengan, causados y pagados dentro del mismo ejercicio grabable, estos deberán prorratearse en relación con los respectivos ingresos brutos, a los fines de la cuantificación de las cantidades deducibles. Quedan a salvo las disposiciones contenidas en los numerales 5 y 6 del artículo 27 de la ley. Evidentemente el artículo 27 ya lo vamos a revisar, pero es súper extenso, así que lo dejé de último. Y tenemos que en los casos de egresos comunes, aquí continuamos con el artículo, ¿ok? En los casos de egresos comunes causados y no pagados en el mismo ejercicio gravable, las cantidades deducibles por este concepto se determinarán de acuerdo con el procedimiento de prorrateo indicado en la parte anterior. El saldo así resultante de los ingresos causados y no pagados en el ejercicio gravable correspondientes a ingresos disponibles para el momento del pago se deducirá en el ejercicio en que efectivamente se pague sin que sea objeto de nuevo prorrateo junto con otros ingresos. En los casos de egresos comunes, esto es, correspondientes y aplicables, tanto los enriquecimientos netos provenientes de fuente territorial como de fuente extranjera, causados y pagados dentro del ejercicio gravable, deberá prorratearse en relación con los correspondientes ingresos brutos, a los fines de la cuantificación de las cantidades deducibles. Estamos hablando de ingresos que sean comunes, tanto a fuente territorial como a fuente extranjera. Entonces deben prorratearse. Ya eso lo habíamos también conversado. Esto lo vimos. Es importante que tomen nota, hagan su resumen para que lo tengan claro, cómo se determina el enriquecimiento neto. Y aquí tenemos entonces artículo 27. Mira, el artículo 27 es la Biblia. Es la Biblia porque es la que le va a decir en el momento de una fiscalización qué es lo que usted debió y qué es lo que no debió incluir. Qué es lo que puede ser admitido como deducción y qué es lo que no puede admitirse como deducción. Entonces es sumamente importante estudiar, analizar cada punto del artículo 27 de la ley. Ok, vamos a arrancar. Para obtener el enriquecimiento neto global se harán de la renta bruta las deducciones que se expresan a continuación, las cuales, salvo disposición en contrario, deberán corresponder, esto es muy importante, ingresos causados. Piensa que no habla de pagados, habla de causados, ¿okay? No imputables al costo. ¿Por qué? Porque si no se vuelven costos. No puedo, ¿y qué también quiere decirme con esto? Cuando me dicen imputables al costo, no me lo voy a deducir los restos. O sea, no me lo voy a deducir en el costo y luego me lo voy a volver a rebajar en el gasto como una deducción. Que sea normal y necesario. ¿Okay? Normal, de repente, bueno, pudiera ser, lo normal es lo opuesto a lo normal, ¿no? A lo extraordinario. Lo extraordinario pudiera ser normal, pero lo que
lo que no parece normal a veces puede parecer extraño. Entonces, a esto me quiero referir como cuando yo estoy haciendo una evaluación de un gasto que corresponde a una empresa y digo, pero ese gasto no es normal, es extraño, es diferente. ¿De verdad corresponde a la actividad de la empresa? O se ve como raro, ¿no? Innecesario. Que sea efectivamente necesario realizarlo para poder llevar a cabo las actividades de la empresa. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una revisión de mis deducciones, yo tengo que poder validar que son, que primero fueron causados. ¿Por qué causados? Porque yo no puedo trabajar mis deducciones con provisiones o con estimaciones. No, yo estoy estimando que este año yo, además de lo que causé, yo, no sé, inventar muchas cosas, ¿no? O tener provisiones, no, tienen que haberse causado, haberse originado, haber sido reales dentro del ejercicio. Normales y necesarios para la actividad de la empresa. Les pongo un caso muy común a nivel de empresas pequeñas. En las empresas pequeñas era muy común el que los socios de la empresa hicieran su mercado y registrar la factura a nombre de la empresa para aprovecharse del crédito fiscal. Eso ocurrió hasta que reformaron la ley de IVA y prácticamente dejaron por fuera los gastos de comida y bebidas. Entonces ya no lo hacen. Pero básicamente eso no es un gasto ni normal ni necesario. O sea, porque si el socio compra o no compra comida para el consumo de su casa o de su familia, eso no afecta en nada a la actividad de la empresa. Entonces, a eso me refiero con que debe comprobarse que cada uno de los gastos que se están incluyendo dentro de la contabilidad como una deducción, en realidad, o sea, yo puedo incluir otros, financieramente yo puedo incluir otros, yo puedo tener producciones, yo puedo tener estimaciones, pero debo entonces recurrir, y vamos a verlo más adelante, a algo llamado conciliación fiscal, donde yo excluyo. Porque financieramente lo que es permitido no precisamente va a ser permitido fiscalmente. Entonces, aquí vamos a los numerales de una vez, vamos a arrancar. Fíjense, sueldos, salarios, emolumentos, dietas, pensiones, obtenciones, comisiones y demás remuneraciones similares por servicios prestados al contribuyente, así como los egresos por concepto de servicios profesionales no mercantiles recibidos en el ejercicio, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición de patrón establecida en la ley. ¿Qué significa esto? Evidentemente, bueno, mis gastos administrativos por concepto de sueldos y salarios, de mi personal administrativo, porque el personal, si estoy en una empresa de producción, sabemos que va a costo como mano de obra. Entonces, este sueldo y salario, evidentemente es una deducción, pero fíjense que al final coloca siempre y cuando haya cumplido con todas las obligaciones inherentes a su condición como patrono. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy diciendo que tengo una nómina de 10 trabajadores, 10 trabajadores deben estar inscritos en el Seguro Social, debo estar cancelando Panavi, ICE y todas las obligaciones que como patrono deba yo cumplir para aprovecharme entonces el beneficio de, bueno, el beneficio no, la deducción que estoy realizando por concepto de sueldos y salarios. Los intereses de los capitales tomados en préstamos e invertidos en la producción de la renta. Claro, intereses por préstamos bancarios. ¿Por qué me habla de invertidos en la producción de la renta? Porque entonces pudiera salir por allí algún ocioso a decir que vuelvo al mismo caso. El socio solicitó un préstamo a título personal y entonces yo voy a registrar los intereses del préstamo porque la empresa es quien lo está pagando. Si la empresa es quien está pagando el préstamo del socio, entonces el socio le debe ese dinero a la empresa. Y es un préstamo lo que se le está otorgando. No son gastos de la empresa. ¿Por qué? Porque no son ni normales ni necesarios para la actividad de la empresa. ¿Sí? Entonces tiene que haber sido dicho préstamo usados e invertidos en la producción de la red para ser considerado un gasto del ejercicio, es decir, una deducción. Si no lo es, tanto el interés como el capital que se cancele corresponde a una cuenta corporal a socio, porque es un préstamo que se le está otorgando a quien se le esté pagando ese dinero por cuenta de un tercero. Ok, aquí tengo en mi numeral 3 los tributos pagados por razón de actividades económicas, esto es impuestos municipales, o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Es decir, todos tributos, ya lo hablábamos, se los dije en la primera clase, que los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Entonces,
cualquier impuesto, tasa o contribución especial, fíjense que aquí me habla en razón de las actividades económicas, cualquier impuesto, tasa o contribución especial que tenga que ver con la actividad de la empresa puede deducirse, salvo algunas excepciones que vamos a ir viendo, y una de ellas es el mismo impuesto ocasionado por la ley. Es decir, yo no me puedo descontar el impuesto sobre la renta, ni siquiera el del año anterior, porque evidentemente estoy haciendo un cálculo para determinar este ejercicio, pero tampoco me puedo descontar el impuesto sobre la renta del año anterior. Eso se refiere cuando dice con excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. En los casos de los impuestos al consumo, como es el caso del IVA, y cuando conforme las leyes respectivas el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o del servicio. ¿Qué significa esto, chicos? En el caso del IVA, el IVA es un impuesto indirecto y es un impuesto trasladable. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente quien cancela el IVA es el consumidor final. El consumidor final es el único que no puede trasladar el impuesto. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, cuando usted va a la farmacia y compra un medicamento, o compra comida, o compra ropa, o compra zapatos, allí se le cobra un IVA. Bueno, al menos que esté exento, ¿no? Dependiendo de algunos casos, pero suponiendo el caso de que usted adquiera un bien que es gravable, que lleva IVA, ese impuesto que usted está cobrando, que usted está pagando, perdón, simplemente no vas a hacer nada con él. Va a ser trasladable siempre y cuando tú puedas utilizarlo como un crédito fiscal y descontarlo en tu declaración de IVA, es decir, siempre y cuando tú seas un contribuyente. Si tú eres un contribuyente, así sea siendo persona natural, para estas actividades, por ejemplo, por honorarios profesionales, eres un contador y trabajas por tu cuenta, tú tienes que facturar con IVA, tienes un débito fiscal y siempre vas a poder entonces descontarte un IVA, que es un crédito fiscal, y seguir trasladando el impuesto. Claro, descontándote de acuerdo a lo que ya veíamos en la ley, de qué costos están asociados a un servicio o qué costos están asociados a la prestación de un servicio por una actividad profesional no mercantil. Entonces, en el caso de cuáles son los casos en los que puede darse que un contribuyente no pueda trasladar el impuesto y lo debe llevar al costo. Por ejemplo, cuando yo realizo ventas totalmente exentas o exoneradas de IVA, pero evidentemente tengo que recurrir a gastos en los que sí me van a cobrar IVA. Por ejemplo, fletes, que yo realice un servicio de flete. Actualmente el flete está exento de IVA. Desde el año pasado, en la reforma de la ley de IVA, el flete, o sea, el transporte de mercancía queda exento de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que presta el servicio de flete, evidentemente por ser un servicio de flete, sus costos, y hay que revisarlo. Fíjense que hablando del tema de servicios, ¿no? Les comentaba en uno de los artículos que cuando me hablaba de los costos del servicio era muy genérico, era muy amplio, porque decía que eran los costos asociados directamente a la prestación de ese servicio, sin mayor explicación, porque cada servicio tiene su particularidad. Por ejemplo, cuando hablamos del servicio de flete, estamos hablando de que esta persona debe tener uno o varios vehículos en los cuales realiza el traslado de la mercancía. Por lo tanto, su unidad de producción es el vehículo. Sin el vehículo no produce renta, no produce ingresos brutos. Entonces, por lo tanto, su vehículo debe estar operativo para poder realizar o poder obtener renta. Esto quiere decir que todo lo que él deba hacer para mantener su vehículo operativo va a formar parte del costo, porque sin esto no tiene actividad. Eso quiere decir que todos los repuestos y todos los servicios de mantenimiento del carro, bueno, mantenimiento pudiera decir que no, pero reparaciones para que el vehículo esté operativo van a ser parte del costo. Entonces, independientemente de que él, su factura sin IVA, porque está exento de IVA, cuando él va y compra el repuesto se lo cobra con IVA. Entonces, él no puede aprovechar ese IVA, nunca lo va a poder aprovechar porque siempre va a tener excedentes de créditos fiscales. Compras con IVA y ventas sin IVA. Nunca se lo va a poder rebajar. Entonces, en estos casos, esta persona, el IVA ya no es un impuesto trasladable, se convierte en costo. Entonces ya él no va a decir, o contablemente no se va a decir, que el repuesto cuesta, vamos a poner 50.000 bolívares más IVA, que anteriormente se llevaba una cuenta aparte de crédito fiscal, sino que aquí va a ser 50.000 más IVA, vamos a suponer que eso da 60.000 bolívares,
los 60.000 bolívares completos van al costo del el repuesto porque no se puede trasladar. Entonces, en estos casos, estamos hablando, claro, yo estoy hablando de costos y estamos hablando de deducciones, no quiero que se vayan a confundir, ¿no? Pero ya sea porque sea un costo o porque sea una deducción, estamos hablando de cuál sería el tratamiento de este tipo de empresas que no pueden facturar con IVA o no facturan con IVA porque tienen un beneficio de exención, de exoneración, pero sí están recibiendo compras con IVA. Entonces, ¿qué pasa con ese IVA? Ese IVA se convierte en parte del costo. Ahora, si vamos al artículo 27, que está hablando de las deducciones, ahí estamos viendo cuál sería el tratamiento, y entonces ese impuesto, que en otros casos no es un gasto ni es nada, porque el IVA en ninguno de los casos normales en los que tú compras con IVA y vendes con IVA, es simplemente un impuesto que se traslada. O sea, va del activo al pasivo. Tienes un crédito fiscal, un débito fiscal y un IVA por pagar. Y él se sigue trasladando, trasladando, trasladando. Nunca toca las cuentas nominales, no va a tocar los gastos, no va a tocar los ingresos, salvo en los casos en los que él no pueda trasladarse y forma parte del costo del producto, ya sea que este producto sea considerado costo o una deducción. Entonces, volviendo al artículo 27, estábamos en el numeral 3, ya lo leímos. Entonces, numeral 4, las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo, determinadas conforme a la ley o contratos de trabajo. Chicos, que estamos hablando de las prestaciones sociales y todas las indemnizaciones que deba cancelar el patrón, en este caso la empresa, por concepto de los trabajadores que tenga allí empleados. Eso forma parte de las deducciones normales y necesarias de la empresa. Una cantidad razonable para tener la depreciación de activos permanentes y la amortización del costo de otros elementos invertidos en la producción de la renta, siempre que dichos bienes estén situados en el país y tal deducción no se haya imputado al costo. Para el cálculo de la depreciación podrán agruparse bienes afines de una misma duración probable. El reglamento podrá fijar mediante tablas las bases para determinar las alícuotas de depreciación o amortización aplicable. Piensa que tanto la primera línea como las dos últimas tienen que ver con aquí me dice una cantidad razonable. Es lo que para mí es razonable, es lo que para ti es razonable. Y luego aquí me dice que el reglamento podrá fijar mediante tablas las bases para determinar las alícuotas de depreciación. Ustedes ya vieron en contabilidad 1 el método 1 o contabilidad 2 el método de cálculo de la depreciación, existen diferentes tipos de métodos. Sin embargo, ellos dejan bajo su criterio el poder también evaluar que ese monto que se está considerando allí como una deducción por concepto de depreciación o amortización sea razonable para el ejercicio. Bueno, ¿cómo razonable? Bueno, hay que evaluar si lo hiciste, por ejemplo, bajo el método de línea recta, que no hayas tenido ningún tipo de variación. O si lo estás haciendo por unidad producida o cual sea el método que hayas utilizado, sea efectivamente razonable. Por ejemplo, si tú tienes una maquinaria cuya vida útil es de 20 años y tú la estás depreciando en 3 años, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la estás depreciando en 3 años? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, explícame cuál es tu razón para disminuirla, porque evidentemente si disminuyes la vida útil, la cuota de gasto de depreciación y amortización va a ser mucho más alta. Entonces, explícame por qué lo estás haciendo de esa manera. Entonces, por allí también viene el análisis de este numeral. Cada numeral tiene su punto, o sea, te están diciendo, bueno, sí, te puedes descontar esto, pero ojo con aquello, ¿no? Como cuando me dice te puedes contar sueldos y salarios siempre y cuando tú cumples como patrono, ¿no? Entonces siempre está como el lado bueno y el lado del deber y el lado del derecho. Es la manera correcta de decir. Ok, aquí tenemos numeral 6. Las pérdidas sufridas en los bienes que constituyen el activo fijo destinados a la producción de la renta por caso fortuito o fuerza mayor, no compensadas por seguros u otras indemnizaciones siempre y cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo. Por ejemplo, hubo un incendio en el galpón y se dañaron unas máquinas y esas máquinas no estaban aseguradas, entonces bueno, yo tuve
una pérdida grandísima por esos bienes que perdí. O por el contrario, sí estaban aseguradas, pero el seguro no respondió. Entonces, o una mercancía se dañó, se mojó, se inundó el galpón. Entonces, esas pérdidas que no tuvieron ningún tipo de indemnización, porque si por el contrario ocurrió un accidente donde yo perdí mercancía o maquinaria, pero sí obtuve la indemnización de parte del seguro, no puedo considerarla como una deducción. Porque si la considero como una deducción, entonces tendría que considerar la indemnización del seguro como un ingreso. Eso también lo habíamos conversado en clases anteriores. Los gastos de traslado de nuevos empleados, incluidos los del cónyuge e hijos menores desde el último puerto de embarque hasta Venezuela, y los de regreso, salvo cuando sean transferidos a una empresa matriz, filial y con etcétera. Esos beneficios que puedan tener algunas empresas, si es que las hay aún aquí en el país, pues la ley las considera como parte de una deducción. Fíjense que como un gasto normal y necesario, que era lo que les decía al principio, normal y necesario para la realización de las actividades de la empresa. Bueno, fíjense que me habla de si esta empresa tiene una casa matriz o filial o conexo, ¿no? Siempre y cuando esté bajo esos esquemas. Ok, numeral 8, las pérdidas por deudas incobrables, cuando reúnen las siguientes condiciones. O sea, yo puedo tener una provisión por cuentas incobrables, pero, como les decía hace rato, financieramente es una cosa, fiscalmente es otra. Financieramente yo puedo determinar un porcentaje X, 20, 5, 50%, lo que sea o como se comporten mis clientes, si es que todavía quedan ventas a crédito, ¿no? Bueno, ya ahorita más bien piden primero el dinero por el adelantado y después que te entreguen la mercancía. Pero suponiendo que tengas clientes que no han pagado, tú puedes provisionar lo que sea financieramente. Sin embargo, fiscalmente deben darse unas características para que eso pueda considerarse una deducción por una pérdida por incobrabilidad. Entonces aquí tenemos las características. Una es que la deuda provenga de operaciones propias del negocio, evidentemente, ¿no? Tiene que ser, bueno, una factura que de X fecha, que no ha sido cancelada y no se ve probabilidad de que el cliente vaya a dar respuesta de la misma. Que su monto se haya tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada, salvo en los casos de pérdidas de capitales dados de préstamos por instituciones de crédito o de pérdidas provenientes de préstamos concedidos por las empresas a sus trabajadores. Claro, ¿por qué? Porque si yo me voy a restar, yo voy a decir, mira, yo lo perdí, es porque inicialmente yo lo consideré como una venta, porque si no lo hago de esta manera me lo estaría deduciendo 2 veces. Cuando yo digo, mira, yo gané 100, pero de esos 100 no cobré 50, bueno, yo primero estoy reconociendo que sí gané 100 y luego me resto 50 y efectivamente el neto de lo que yo gané fueron 50. Entonces debo primero haberla considerado dentro de mi ingreso bruto. Y el literal C, que se hayan descargado en el año gravable en razón de insolvencia del deudor y de sus fiadores o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. Claro, descargado es sacado de la cuenta por cobrar, pues ya no lo voy a considerar. Y porque, bueno, el monto ya sea tan o sea, y con el tema de la situación de devaluación del país, bueno, mira, a lo mejor me sale más caro contratar unos abogados y hacer todo un trámite legal para que el cliente me pague que simplemente darlo por insolvente, por incobrable. Ok, aquí tenemos numeral 9, las reservas que la ley impone hacer a las empresas de seguros y de capitalización. El costo de las construcciones que deban hacer los contribuyentes en acatamiento del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo. Bueno, construcciones bueno, aquí me hablan de disposiciones sanitarias, de repente, bueno, estamos hablando seguramente de una empresa de procesamiento que de acuerdo a su comité de su delegado de seguridad laboral pudieran tener que realizar, no sé, un comedor con X características, una cancha, no sé, ya es la parte laboral en cuanto a lo que pueda establecer la ley orgánica de trabajo que sea obligatorio para la empresa. Entonces, ese costo de construcción o de las reformas que debe hacer la empresa forman parte son totalmente deducibles, es lo que quiere decir aquí este numeral. Los gastos de administración y conservación realmente pagados de los inmuebles dados en arrendamiento, siempre que el contribuyente suministre en su declaración de rentas los datos requeridos para fines de control fiscal.
inmuebles dados en arrendamiento. Aquí estamos hablando de que la empresa posee inmuebles y los haya arrendado y tenga un ingreso por el alquiler de ese inmueble. Entonces, bueno, todos los gastos que yo tenga que incurrir por administración y conservación de este inmueble que están asociados al alquiler del inmueble, entonces también van a ser deducidos de la renta bruta. Los cánones o cuotas correspondientes al arrendamiento de bienes destinados a la producción de la renta. Este es el caso contrario. Aquí no es que yo tengo bienes inmuebles y los alquilo, no es que yo alquile un bien inmueble porque es donde tengo mi negocio. Por ejemplo, alquilo un galpón y entonces estos cánones correspondientes al arrendamiento del bien, porque es donde tengo el galpón, o por ejemplo alquiler de una maquinaria también, son totalmente deducibles de la renta bruta. Ok, los gastos de transporte causados o pagados dentro del ejercicio gravable realizados en beneficio del contribuyente pagador o con el objeto de producir renta. Aquí estamos hablando de gastos de transporte, pueden estar incluidos, no me especifica, gastos de transporte de flete, transportes de mercancía que vendría siendo flete, o transporte de los trabajadores también. O taxis, por ejemplo, cuando se realizan trámites o inclusive los mismos gastos de transporte de los gerentes que tienen que trasladarse de repente a otra ciudad y tengas que hacer movilizarte ya sea en avión, en taxi, en transporte público. Aquí me está hablando de gastos de transporte de manera general. Que se hagan con beneficio de producir renta. Las comisiones a intermediarios de la enajenación de bienes inmuebles. Por ejemplo, tú vendiendo un inmueble, la empresa está vendiendo un inmueble y tuvo que pagar una comisión para la venta del inmueble, es totalmente permitido la deducción del mismo. Los derechos de exhibición de películas y similares para el cine o la televisión, estamos hablando, recuerda que es un artículo que toca todos los puntos, cualquier tipo de actividad que pueda generarse relacionadas con cine y televisión. Numeral 16, las regalías y demás participaciones análogas, así como las remuneraciones, honorarios y pagos análogos por asistencia técnica o servicios tecnológicos utilizados en el país. Los gastos de reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de la renta. Bueno, esto es bastante genérico. Gastos de reparaciones, puede ser gastos de mantenimiento, puede ser cualquier cosa que se haya realizado una maquinaria en específico, a la oficina, al galpón, al sitio donde sea que se encuentre la empresa. Las primas de seguro que cubren los riesgos a que están expuestos los bienes y personas distintas del contribuyente. Considerado individualmente, empleados de la producción de la renta o destinados a la venta. Empleados a la producción de la renta pueden ser los mismos trabajadores, destinados a la venta puede ser, bueno, el seguro que cubre la mercancía, por ejemplo. Y los demás riesgos que corre el negocio en razón de esos bienes, o por la acción o omisión de esas personas, tales como incendios y riesgos conexos, los de responsabilidad civil, los relativos al personal con ocasión de un trabajo y los que amparen a dicho personal conforme a contratos colectivos de trabajo. Claro, porque existe inclusive infinidad de seguros. Existen seguros de responsabilidad civil, existe seguro de responsabilidad patronal, que cubre cosas como, mira, de repente existe algún tipo de demanda legal de parte de un trabajador y que la empresa tenga cómo cubrir en algún momento esa demanda. Entonces, todas estas primas de seguro, lo que me está estableciendo este numeral es que están permitidas y son deducibles. Los gastos de publicidad y propaganda causados o pagados dentro del ejercicio gravable y realizados en beneficio del propio contribuyente. Bueno, algún gasto de, no sé, de algún pendón, alguna publicidad en radio, o cualquier cosa en que la empresa decida invertir para generar publicidad para la empresa. También está permitido. Okay. Los gastos de investigación y desarrollo efectivamente pagados dentro del ejercicio gravable realizados en beneficio del propio contribuyente pagador. Fíjense que dice efectivamente pagados. Eso quiere decir que este gasto específicamente se mueve o se desarrolla bajo el principio de disponibilidad a través del pago. O sea, el gasto de investigación puede ser un proyecto, puede ser que tú ya hayas asumido un compromiso con alguna empresa, con alguna persona en específica que va a realizar un trabajo en 6, 8 meses. Normalmente los trabajos de investigación tienen un tiempo un poco más largo, entonces, bueno, solamente te vas a poder deducir si efectivamente lo pagaste dentro del ejercicio. Los pagos hechos por las empresas a sus directores, gerentes, administradores u otros empleados, como reembolso de gastos de representación, siempre que dichos gastos estén individualmente soportados por los comprobantes respectivos y
sean realizados en beneficio de la empresa pagadora. Todos los demás gastos causados o pagados según el caso, normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir renta. Eso quiere decir que no son específicamente estos 21 numerales. ¿Ves? También pueden haber cosas que no estén incluidas acá, pero siempre y cuando usted pueda comprobar que está causado, que es normal y que es necesario para producir renta, entonces puede considerarlo como un gasto deducible de la renta bruta de la empresa. Entonces, fíjense, vámonos a los parágrafos porque aquí hay bastantes cosas interesantes. El primero dice, no se admite la deducción de las remuneraciones por servicios personales prestados por el contribuyente, su cónyuge o sus descendientes menores. Esto es, mira, el socio vino y presentó una factura, o es la esposa del socio. Entonces, esa factura de esposa o hijos, porque piense que me habla de descendientes menores, o el mismo contribuyente, no se pueden admitir como un gasto. Ojo con eso. A este efecto también se consideran como contribuyentes los comuneros, los socios de las sociedades de nombre colectivo, los comanditantes de las sociedades de comandita simple y a los socios de sociedades civiles irregulares o de hecho. Tampoco se admite la deducción de remuneraciones asignadas a los gerentes o administradores de las mencionadas sociedades o comunidades cuando ellos tengan participación en las utilidades o pérdidas líquidas de la empresa. Entonces, ellos tienen participación, bueno, lo que es la repartición de dividendos, porque cuando estamos hablando de utilidades líquidas de la empresa, reparto de dividendos, entonces no se admite una deducción por una remuneración asignada. Aquí tenemos, parágrafo segundo, el total admisible como deducción por sueldos y demás remuneraciones similares pagados a los comunitarios, administradores, compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a esta, así como sus cónyuges y descendientes menores, en ningún caso podrá exceder el 15% del ingreso bruto de la empresa. Esto quiere decir que el socio se puede asignar, el gerente, siempre existe un socio que es el que dirige la empresa. Y pocas veces estamos hablando de casos donde no hay reparto de dividendos, ¿no? Está recibiendo un salario. Bueno, aquí me están hablando de administradores también, me están hablando de gerentes, no necesariamente de socios. El sueldo asignado, pues, es establecido por la empresa independientemente porque eso es una política interna. Sin embargo, lo que establece la ley es que solamente se va a poder reducir hasta el 15% del ingreso bruto. Si la suma de esos pagos excede el 15%, usted se podrá aprovechar solo hasta el 15% del ingreso bruto, es decir, el total de las ventas de la dice que si no existe ingreso bruto en ese ejercicio, se tomarán como puntos de referencia los correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior, o en su defecto los aplicables a empresas similares. Que aquí tenemos parágrafo tercero, la administración tributaria podrá reducir las deducciones por sueldos y otras remuneraciones análogas si el monto de estos comparados con los que realmente pagan empresas similares pudiera presumirse que se trata de un reparto de dividendos. Es decir, que no se está haciendo lo que habíamos hablado, lo que vimos en el parágrafo primero, no hubo participación de las utilidades líquidas porque no se ha repartido dividendos, sino que se está haciendo a través de los salarios, de esas remuneraciones que se están cancelando. Entonces, bueno, si se determina que el monto es muy alto y que ahí lo que se está generando es un pago de dividendos, entonces no se asumirá la deducción del mismo. Igual facultad tendrá la administración tributaria cuando se violen las disposiciones establecidas en el artículo 27 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, en cuyo caso podrá rechazar las erogaciones por salarios y otros conceptos relacionados con el excedente del porcentaje ya establecido para la nómina del personal extranjero. Ok, parágrafo cuarto. Los gastos de administración realmente pagados por los inmuebles dados en arrendamiento no podrán exceder el 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos. Ojo con esto. Aquí me están hablando de los gastos de administración realmente pagados por los inmuebles dados en arrendamiento. Estos son si la empresa posee un inmueble y lo dio en arrendamiento. Esa empresa obtiene ingresos por concepto de ese alquiler. Entonces, también asociados a ese ingreso deben haber costos asociados al alquiler de ese inmueble. Entonces, solamente podrán deducirse de los costos hasta el 10% de los ingresos correspondientes a ese alquiler. Es decir, si en alquileres yo obtuve en el año 100 bolívares, yo solamente podré deducirme de los costos
de mantenimiento de ese bien inmueble, 10 bolívares, hasta el 10%. Parágrafo quinto. No serán deducibles los tributos establecidos en este decreto con rango, valor y fuerza de ley, ni las inversiones capitalizables conforme a las disposiciones del artículo 27 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Solo serán deducibles los gastos de transporte de las mercancías exportadas hasta el puerto extranjero de destino, cuando para computar el ingreso bruto del contribuyente se tome como precio de la mercancía exportada el que rige en dicho puerto extranjero de destino. Parágrafo séptimo. En los casos de exportación de bienes manufacturados en el país o de prestación de servicios en el exterior de fuente venezolana, se admitirá la deducción de los gastos normales y necesarios hechos en el exterior relacionados y aplicables a las referidas exportaciones o actividades, tales como los gastos de viajes, de propaganda, de oficinas, de exposiciones y ferias, incluidos los de transporte de los bienes a exhibirse en estos últimos eventos, siempre y cuando el contribuyente disponga en la República Bolivariana de Venezuela de los comprobantes correspondientes que respalden su derecho a la deducción. Uno debe tener los correspondientes soportes de estos costos asociados a la prestación del servicio en el extranjero o de la venta del bien, como dice allí, bueno, el traslado, los gastos del viaje, la propaganda que a lo mejor tuvo que hacer afuera, el alquiler de la oficina, si tiene que ubicarse en algún sitio, exposiciones y ferias, de repente para presentar el producto. Y aquí me habla de los gastos de transporte de los bienes. Ok, parágrafo octavo, las deducciones autorizadas en los numerales 1 y 14 de este artículo pagadas a cualquier beneficiario, así como las autorizadas en los numerales 2, 13, 15, 16 y 18, pagadas a beneficiarios no domiciliados y residentes en el país, será objeto de retención de impuestos de acuerdo con las normas que al respecto se establecen en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Revisen los artículos, ya los vimos porque si nos vamos atrás, bueno, no vamos a avanzar. ¿Cuáles son estos numerales 1 y 14? Pagadas a cualquier beneficiario, así como las autorizadas en numerales 2, 13, 15, 16 y 18, que son pagados a beneficiarios no domiciliados y no residentes, tendrán una retención de impuestos sobre la renta. Ok, parágrafo noveno, solo serán deducibles las provisiones para depreciación de los inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de la renta o dados en arrendamiento a trabajadores de la empresa. Claro, están hablando de depreciación de inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de la renta. O sea, un activo permanente es algo que adquirió la empresa y que corresponde a la empresa. Nosotros no estamos hablando de un inmueble que sea temporal o que yo no haya adquirido, sino que lo tenga probablemente 6 meses y luego salga y corresponde a otra persona. A eso se refiere con inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de la renta. Okay. Los egresos por concepto de depreciación y gastos de avionetas, aviones, helicópteros y demás naves o aeronaves similares solo serán admisibles como deducción, imputables al costo hasta un 50% cuando el uso de tales bienes no constituya el objeto principal de los negocios del contribuyente y sin perjuicio de la exigencia de que tales egresos deban ser normales, necesarios y hechos en el país. Claro, porque si yo no voy a descontar la depreciación de una aeronave, de una avioneta, bueno, la empresa puede tener una avioneta. Y vamos a suponer que no la tiene, como dice allí, como objeto principal, sino que la empresa tenga de repente sedes en otros estados y haya comprado la avioneta para trasladar a los socios, para trasladar a los gerentes, ¿no? Entonces, bueno, se demuestra que efectivamente hay un uso de esa avioneta, de ese helicóptero, que forma parte de la actividad de la empresa siempre y cuando no es su objeto principal. Entonces, bueno, si lo puedo demostrar, yo lo puedo descontar hasta el 50% de ese gasto por concepto de depreciación. Ok, tenemos parágrafo 11. En los casos de regalías y demás participaciones análogas pagadas a beneficiarios domiciliados o con establecimiento permanente o base fija en el país, solo podrán deducirse los gastos de administración realmente pagados, hasta un 5% de los ingresos percibidos y una cantidad razonable para amortizar su costo de obtención. 12. También se podrán deducir de la renta bruta las liberalidades efectuadas en cumplimiento de fines de utilidad colectiva
y de responsabilidad social del contribuyente, y las donaciones efectuadas a favor de la nación, los estados, los municipios y los institutos autónomos. Las liberalidades deberán perseguir objetivos benéficos, asistenciales, religiosos, culturales, docentes, artísticos, científicos, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicos, deportivos o de mejoramiento de los trabajadores urbanos y rurales, bien sean gastos directos del contribuyente o contribuciones de este hechas a favor de instituciones o asociaciones que no persigan fines de lucro, y los detienen el cumplimiento de los fines señalados. La deducción prevista en este parágrafo procederá solo en los casos en que el beneficiario esté domiciliado en el país. Este parágrafo 12 me está hablando de cuando la empresa otorga donaciones. Cuando me habla de liberalidades, estamos hablando de donaciones, de ayudas, que se pueden estar dando, como dice allí, a favor de una institución, de una fundación, probablemente una fundación, como dice allí, que pueda perseguir fines culturales, artísticos, deportivos, tecnológicos, o para mejoramiento de una zona rural en específico, que la empresa pueda demostrar que se hizo una erogación, un pago o varios pagos en el ejercicio correspondientes a donación. Fíjense que ella establece que pueden hacer gastos directos o contribuciones de hechas a favor de la institución. Por ejemplo, mira, no fue un gasto que le di directamente a X institución, sino que yo tenía una mercancía y esa mercancía se la doné a la institución. O de lo que yo produzco, o yo tenía un activo que por X razón no podía donarlo a la institución y ellos darle un mejor uso. Bueno, de alguna manera se puede comprobar que se ha hecho una liberalidad y que entonces la pueda deducir de la renta bruta de la empresa. Sin embargo, fíjense lo que establece en el siguiente parágrafo. La deducción de las liberalidades de donaciones autorizadas en el parágrafo anterior no excederá de los porcentajes que seguidamente se establecen de la renta neta calculada antes de haberlas deducido. O sea, determino una renta neta primero y después voy a ver, antes de ver si la puedo deducir. Hasta el 10% cuando la renta neta del contribuyente no exceda de 10.000 unidades tributarias. Y 8% por la porción de renta neta que exceda las 10.000 unidades tributarias. 1% de la renta neta en todos aquellos casos en que el contribuyente se dedique a realizar alguna de las actividades económicas previstas en el literal D del artículo 7, revisa el artículo 7, literal D. En ese caso, se podrá solamente descontar el 1% de la renta neta. En los otros casos, si supera las 10.000 unidades tributarias, me descuento hasta el 8%, y si estoy dentro de las 10.000 unidades tributarias, me descuento hasta el 10% de la renta neta en donación, suponiendo que las donaciones hayan sido bastante importantes. Si no supera ese monto, ese porcentaje, ni el 8 ni el 10, yo puedo descontarme mi donación completa. 14. No se admitirá la deducción ni la imputación al costo de los egresos por concepto de asistencia técnica o servicios tecnológicos pagados a favor de empresas del exterior cuando tales servicios se presten o puedan prestarse en el país para el momento de su causación. A estos fines, el contribuyente deberá presentar ante la administración tributaria los documentos de demás recaudos que demuestren las gestiones realizadas para lograr la contratación de tales servicios en el país. Okay, aquí le están dando el beneficio que la empresa primero trate de contratar el servicio tecnológico dentro del país a nivel nacional, y en tal caso, bueno, podrá descontarse el egreso si lo realizó en el exterior, pero siempre y cuando demuestre que él intentó, bueno, o sea, por lo menos tener cotizaciones o que se realizó algún tipo de gestión para tratar de que ese servicio se prestara internamente, antes de poder deducir. En caso de que se demuestre, pueden deducirse. Recuerden que siempre va a ser a la tasa de cambio en que va a ser el bolívar esa deducción. Parágrafo 15. No se admitirán las deducciones previstas en los parágrafos 12 y 13 que hablamos de las donaciones en aquellos casos en que el contribuyente haya sufrido pérdidas en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en que efectuó la liberalidad de donación. Si en este ejercicio la empresa realizó una donación, pero resulta que en el anterior cerró con pérdida, esa donación no se la va a poder descontar en este ejercicio, actual. Ok, tenemos el 16. Para obtener el enriquecimiento neto de fuente extranjera, solo se admitirán los gastos incurridos en el extranjero cuando sean normales y necesarios para la operación del contribuyente que tribute por sus rentas mundiales, atendiendo factores tales como la relación que existe entre las ventas, servicios, gastos y los ingresos brutos y el desembolso
de que se trate de igual o similar naturaleza de contribuyentes que desarrollen en la República Bolivariana de Venezuela la misma actividad o una semejante. Estos gastos se comprobarán con los correspondientes documentos emitidos en el exterior de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo, siempre que conste en ellos al menos la individualización y domicilio del prestador del servicio o del vendedor de los bienes adquiridos según corresponda la naturaleza objeto de la operación y la fecha y monto de la misma. El contribuyente deberá presentar una traducción al castellano de tales documentos. 17. Para determinar el enriquecimiento neto del establecimiento permanente o base fija, se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines de las transacciones del establecimiento permanente o base fija debidamente demostrados, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, igualmente demostrados, ya sea que se efectuase en el país o en el extranjero. Sin embargo, no serán deducibles los pagos que efectúe en su caso el establecimiento permanente, la oficina central de la empresa o alguna de sus otras sucursales, filiales, subsidiarias, casa matriz o empresas vinculadas en general. A título de regalías, honorarios de asistencia técnica o pagos análogos a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos o a título de comisión por servicios prestados o por gestiones hechas, con excepción de los pagos hechos por concepto de reembolso de gastos efectivos. En materia de intereses, se aplicarán los dispuestos en el capítulo 3 del título 7 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Y aquí tenemos por último el 18º y 19º, si no me equivoco, son los últimos. El reglamento de este decreto con rango, valor y fuerza de ley establecerá los controles necesarios para asegurar que las deducciones autorizadas en este artículo sean efectivamente justificadas y respondan al gasto realizado. No se admitirá la deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario o de bienes destinados a la venta, ni tampoco la de activos fijos destinados a la producción de la renta que no cumplan con las condiciones señaladas en el numeral 6 del presente artículo. Revísenlo. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de que no se admitirá la deducción por pérdidas, de pérdidas por destrucción. Claro, una cosa es destrucción y otra muy diferente es caso fortuito. Bueno, chicos, hasta aquí tenemos la unidad 2. Estudienla, hagan sus resúmenes, tomen nota y bueno, nos vemos en la siguiente clase porque después de esto lo que nos queda ya es la práctica. Y bueno, desarrollar alguna que otra cosita que haya quedado pendiente allí a nivel de la ley. Sin embargo, traté de incluir todo lo que correspondiera al enriquecimiento neto. Si tienen alguna duda, si investigaron algo y quedan con algunas preguntas, bueno, tomen nota de ello y pues nos vemos. Gracias por su atención. Saludos.